Hola viciosos de Villa Viciosa. En el verano me aventuré a navegar hacia una isla que antiguamente fue lugar de grandes tesoros y una grandiosa población, hoy en día querida extinta y desaparecida, pero con un rumor que relata que bajo ese mercado forjado en la superficie existe un submundo de cuevas, monumentos y artefactos de los antiguos, que podrían valer millones en la actualidad. Hablo de Villa Viciosa. Al igual que Mario y Peach, viajé a tal lugar a hablar con los lugareños y donde Mario vivió sus aventuras. Mi misión no era desentrañar los secretos de la antigua civilización, sino el de relatar las peculiaridades, detalles secretos y curiosidades que Mario y sus compis y Luigi vivieron en su desafiante aventura. Soy Lythander, vuestro mayordomo, que viene con bandeja de plata a serviros algunos detalles secretos de Paper Mario y la Puerta Milenaria, aunque hoy seré vuestro historiador. Y como buen historiador que soy, os contaré los hechos lo mejor que pueda. Su aventura comenzó con una carta misteriosa de Peach entregada por un cartero con caparazón azulito, como mi power-up favorito de New Super Mario Bros. De la DS, y ex compañero de la anterior aventura de Mario en Paper Mario 64, siendo la prueba de esta el cuadro que tiene en su casa de sus antiguos compañeros y, al finalizar la aventura, de sus nuevos antiguos compañeros. Dichos compis del Paper Mario 64 se pueden encontrar por todo el juego, algunos más visibles que otros, como la búho al bajarnos del Ricachón Express o este compi de huevo en una imagen de una carta de fondo. Al entrar por fin en Villa Viciosa, lo primero que destaca al entrar a la plaza es el cartel de "Se busca" de varios enemigos como este Koopa vaquero. Y la horca de este juego Peggy 7. ¿Qué delitos han tenido que cometer aquí? Y tampoco hace falta lucubrar, viendo que nada más llegar a la ciudad un bandido nos roba todo lo que tenemos encima. Dependiendo de si llevamos efectivo o no, nos dirá un mensaje u otro al hablar con él de nuevo. Aún así, lo que más me preocupa al llegar es que haya una silueta de un homicidio de cucarachas que puedes matar. Yendo camino por el profesor Gómez, hay un mago que aparecerá en Super Paper Mario de la Wii, la entrega posterior. Es decir, el planning de los personajes ya estaba decidido al parecer, o que reutilizaron. Pero ya dentro de su casa y saltando sus diálogos se puede apreciar como buen arqueólogo que es varios símbolos y objetos que aparecerán más tarde, como el de los punis. Empezando lo interesante ya, la aventura en Villaverde. Un Toad niño, dependiendo del momento de la aventura, nos dirá cosas distintas respecto a lo que está jugando y de que es fan, referenciando el propio juego en una ocasión y que está jugando a Fire Emblem en otra. Además, hay otro que es socio del club de fans de Luigi, dejando por escrito que Luigi, el maravilloso, potentoso, portador de deseos Luigi, es el mejor personaje de la franquicia. Otra razón para seguir afirmando eso sería que al inspeccionar a Ralph Hook con Gumarina, menciona algo de Luigi vestido de novia, seguramente haciendo referencia cuando se disfrazó de Peach en Mario y Luigi Superstar Saga, que se ve reforzado cuando Bon Cherry vuelve a mencionarlo mucho más tarde en la travesía. Al volver a Villa Viciosa nos llamarán y sonará esta conocida canción del tema de Super Mario World, al móvil, siendo una Game Boy Advance SP, gracias a los emails de Peach, que se encuentra cautiva en manos del líder Xenon, que en la tabla periódica es un gas noble usado en la propulsión iónica para satélites, tal vez por eso estén en la luna. Allí conoce a HAL 9000 de Odisea en el espacio, un peliculón, como menciono en mi opinión aquí arriba. Fue una sátira, como casi todo lo que hago. Volviendo al tema. Allí, como Peach, podremos ducharnos. Es un personaje de papel, se ducha con confeti. Y ahí ella cantará otras cuantas canciones como la que suena en los niveles acuáticos de Mario Bros. Avanzando hasta el bosque mágico con los punis, existen estos diálogos graciosos al colarse en las jaulas de Punílope y Punicleta, y donde Gumarina está un pelín celosa de la ladrona de medallas. Esto nos da pie a la intervención de Bowser, donde podremos jugar como el nivel 1-1 de un Mario 2D, con su música de castillo de fondo. Así, con Mario nos adentramos en Ciudad Dojo, y, aparte de la típica frase de Alcomán, que menciona al Smash Bros., se ven los nombres de los equipos de la gente, siendo los mejores en mi opinión los tres mosqueteros
esqueletos, y los chumbitos con Gómbula 5, que referencian a estas dos clásicas bandas. Para poder combatirlas hay que ir a la terminal, que es una Game Boy Advance normal, en este caso azul en el rango bajo, rosita en el medio y dorada cuando eres el campeón, el que manda más, el que tiene la pasta, money money. Una cosa curiosa de esta sección es que a medida que vas ganando batallas, más carteles de Gran González irán apareciendo, pero sobre todo cuando vences a los hermanos Tachuela, que van uno de rojo y otro de verde, como Mario y Luigi, siendo Luigi el mejor. Y si exploramos la plaza, podremos ver varias cosas, como el bar de un judío, seguramente proveniente del reino judía, referencia otra vez a la saga Mario y Luigi, y habla del Martillartor 2004, siendo 2004 el año del lanzamiento del juego. También, si nos tomamos la molestia de quitarle a la gente de encima al Command, se enfadará por echar a sus fans. Por último, en la cabina telefónica nos saludarán varios personajes como el mejor de todos, Pablo y el profesor Gómez. Cuando por fin echamos abajo el chiringuito, se llama Leonardo Dantesco, sino dantesco por la monstruosidad que es, proveniente de Dante, mejor conocido por escribir la Divina Comedia. Y al igual que se habla de la Divina Comedia aquí, se habla de Star Wars a decirnos un aticupa que la fuerza nos acompañe. Ese ser dantesco parece que nos estaba preparando para la siguiente zona del juego, donde se aprecia el horror de una relación rompiéndose, y varias referencias a los Luigi's Mansion. Como esta conversación de los cuervos, estos hablan de mansiones y cosas de lujo en una revista que, sin copiar nombre y siendo pura coincidencia, se llamará Luigi's Mansion. Y dentro del Templo Boo, cuando los liberas, que hace exactamente lo mismo que en el juego de la misma consola, salir de un cofre y ser unos poco. En el mismo lugar se aprecia esta estatua, que es la misma que la de Mario 64, donde también había Bus. Una muy típica es que Viviana no es su hermano, sino su hermana. Al terminar esta sección vuelve Bowser a la carga, pero más lo hace Kamek siendo su chica Yeye. Pero el que viene fuerte es Luigi contando su experiencia en Mario Kart World. Cerca suya está la taberna del Bar Bean con unas cajas de cerveza con la mejor marca del mundo, Gato Cervezanian o como sea que se llame. No sé japonés y no sé cómo traducirlo porque el móvil no lo detecta. En esta misma taberna es donde conocemos a Marco, un miedica, cosa que se ve muy reflejada cuando en la isla desierta se sube a nuestros lomos cuando usamos a Yoshi, por miedo de quedarse atrás. Pero lo mejor es ver otra referencia a la española, porque el fantasma del barco que surcó todos los mares se llama Cortés, mismo nombre que Hernán Cortés. Acto seguido podréis dejar en los comentarios vuestra guerra de Latinoamérica con España. Y ya en la recta final del juego, cuando Peach va a infiltrarse en el despacho de Xenon, en el ordenador se ve la intro de la mítica NES. Y si vamos como Mario, hay una parte donde podremos transformarnos en personajes pixelados que cambiarán dependiendo del traje de Mario, en mi caso siendo el Mario verde, literalmente. Pero antes de ir allí, hay que pasar por el Ricachón Express, siendo toda la sección del misterio una referencia en sí del libro de misterio Asesinato en el Orient Express. Y si ahondamos más, conoceremos al pingüino azul, que se llama Holmot, Sherlock Holmes, pero sin Watson. Se ve reforzado cuando dice elemental. Por cierto, estoy en el tren, soy ese Toad, el tenedor. Hablando de personajes con nombres graciosos, hacen muchos juegos de palabras con los renacuajos, pero también con los Goombas como Goombinson, o con los Bobom como Bombona, chiste que me hizo más gracia de lo que pensaba en su día. Y de la parte de los Toad también está el antiguo campeón del Club Rollo, T-Rex, porque es una bestia capaz de usar el Ultra Instinto, pero animal, ¿tú ves eso? No sabía que los Toads hacían eso. A lo mucho ganarme en el Mario Kart, pero que aparte de eso son capaces de enviarnos cartas. En una de ellas se referencian muchas pelis famosas como El Señor de los Anillos a El Señor de los Champiñones, aclamada por la crítica por la gran actuación como T. Chir Samsagaz Gamgee, o más conocido como Sam, y de Champiñón Imposible 2, referenciando a Doraemon. Aún así, lo que de verdad se pensaba imposible era el pedazo de cañón que tenía los Bob-omb guardado, cañonazo que usaremos para ir a la luna como tributo a cuando Mario usaba dichos cañones en Mario 64. Ya sabemos por qué están guardados, imagínate usar eso en una guerra, es un arma de destrucción masiva lo que llevan ahí abajo. Y como después de todo eso me quería unir al reinado de las sombras, esto es lo que ocurre. Suscríbete.
parece que acabamos de terminar el juego. Pero hay aún borbotones de contenido del que no hemos hablado. Bueno, realmente es solo unos pocos detalles más, pero de los que merece la pena hablar, como la similitud de este capítulo de la historia de los antiguos héroes, llamado Dragones y Mazmorras, con el clásico juego de rol, Dragones y Mazmorras, y que también comparte nombre similar con la película llamada Dragones y Mazmorras. Para terminar, con las últimas cosas que comentaré en el juego. En una misión secundaria nos encontraremos a este Koopa perdido en el castillo, sin poder escapar, solo como un gatito en los árboles que nos dice que quiere ser tan buen ilusionista como David Copperfield. En la vida real, sí, en la vida real, existe un mago ilusionista llamado... no lo podéis adivinar, lo sé. Redobles de tambores, por favor. David Copperfield, conocido principalmente por hacer desaparecer la Estatua de la Libertad en directo. Por algo es considerado uno de los mejores en su género y un pionero en la magia moderna. Y desde dentro del juego nos salimos un momento fuera, a la carátula interior, donde al quitar el cartucho veremos a Lupina, encubriéndose de la justicia tras un simple videojuego. No voy a decir que tiene un gran escondrijo, pero ser un ratón le hace ser como Jerry, escurridiza, y comparte nombre con el mejor ladrón de la historia ficticia, Arsène Lupin. Sé que os lo habéis pasado de lujo y es una pena despedirse. Este juego esconde muchos secretos, inimaginables e incontables. O tal vez sí, pero espero que con mi narración y presencia os haya deleitado este recuerdo de curiosidades por parte de un historiador de Villaviciosa, poco conocido como lo soy yo. Así que vosotros, dignos espectadores, sois los que podéis suscribiros y darle al like como canal está tratando de crecer si os he cautivado o enseñado algo nuevo. Estoy dispuesto a leer todas las sugerencias para futuros vídeos en las cajas de los comentarios. Y como recompensa para quedaros hasta el final, en el puerto de Villaviciosa, si confiamos ciegamente en este ser y le damos todo el pastizal que nos pide, como buena estafa de criptomonedas, nos relatará sus aventuras y la que destaca es la del desierto, donde al borde del delirio y sin apenas nada, dice conocer a un nómada, o una, que se llama Sheik. Como os habréis fijado, aparte de ser una clara relación con Sheik del Ocarina of Time, muchos de los detallitos de este juego de 2004 hecho remake son principalmente de la consola justamente anterior, la Nintendo 64. El primer Paper Mario fue lanzado en el año 2000, la GameCube fue lanzada en 2001 y este juego en 2004. Es más que evidente que el desarrollo de Paper Mario La Puerta Milenaria estuvo fuertemente ligado en sus primeros años a la generación anterior, y por eso la mayoría de referencias por parte del juego original no incluyen a los propios juegos de la GameCube, excepto Luigi's Mansion, que salió cercano al principio de desarrollo, en 2001. Espero que paséis un buen mes y una vez dicho todo esto, buenas noches, Internet. Breve recordatorio de que se sube nuevo vídeo cada viernes.